Oh, Señor, recién cantábamos que nuestra mayor necesidad es verte otra vez y te rogábamos juntos que pases delante de nosotros. Porque cuando te vemos, vemos todas las cosas como son. Y obedecerte se vuelve algo fácil. Tu yugo es fácil, Señor, y la carga de tus mandamientos es en realidad ligera cuando te vemos. El día que te veamos cara a cara, seremos cambiados para siempre. Comprenderemos todas las cosas plenamente. Veremos todo, Señor, no como ahora, como con una media sombra sobre nosotros, sino que veremos todo como la luz del mediodía. Y entonces, Señor, cuando todo lo veamos como es, te adoraremos sin cesar por los siglos de los siglos. Oh, entenderemos en aquel día cuán maravillosa es tu cruz. Cuán maravillosa es tu cruz. Señor, 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 vos sos el único digno de ser adorado. Amado nuestro, te pedimos que hoy, por tu Espíritu, por tu palabra, instruyas a través de este instrumento débil y defectuoso a nuestras mujeres, para que ellas entiendan en una buena medida cómo deben vivir conforme al diseño que les asignaste y conforme al papel que deben jugar en esta creación. Enseñales tu ley, Señor. Enseñales tu ley. Amén. Hermanos, tengo, como lo expresé la semana pasada, una gran carga en mi corazón por enseñarles acerca de la masculinidad y la feminidad, porque vivimos en días en donde las cualidades que hacen que un hombre sea hombre y que una mujer sea mujer son objeto de repudio cultural y legal. Objeto de repudio cultural y legal. El mundo odia la idea bíblica de que un hombre debe ser un líder fuerte y valiente y que la mujer debe ser una humilde y sumisa acompañante del varón. El hombre como hombre y la mujer como mujer, mis hermanos y hermanas, no solamente están en peligro de extinción en nuestra cultura, se han extinguido. Se han extinguido. Esa es la verdad, a eso es a lo que nos enfrentamos. Por lo que hoy ser un hombre realmente masculino y una mujer realmente femenina es algo peligrosamente contracultural. Peligrosamente contracultural. Así que, hermanos y hermanas, hoy más que nunca nosotros debemos entender, proteger, predicar y vivir el consejo de Dios respecto a la masculinidad y la feminidad, despojándonos completamente de las ideas que hemos absorbido de nuestra cultura. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En mi enseñanza pasada definimos que un hombre verdaderamente hombre, un hombre realmente masculino, es un líder fuerte y valiente que se dedicará a someter, desarrollar y proteger la tierra y todo lo que en ella hay en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que un hombre debe ser conforme al consejo de Dios. El hombre ha sido diseñado y autorizado por Dios para ser el líder de la creación bajo el cielo, y es Él en primer lugar el encargado de preocuparse y trabajar por hacer, escuchen bien, que las cosas lleguen desde donde están hasta donde deben estar conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano varón, eso es lo que ser un líder significa, preocuparse y trabajar por hacer que las cosas lleguen desde donde están hacia donde deben estar, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros fuimos cortados para ser conquistadores, reyes
y libertadores de la creación. Fuimos llamados para someter con nuestros lomos la creación en armonía con la voluntad de nuestro Dios. Y vimos también que los 3 asuntos básicos en los que el hombre tiene la responsabilidad principal de liderar son, en primer lugar, la preservación y el desarrollo de la civilización, lo que podemos llamar el mandamiento cultural. La preservación y el desarrollo de la civilización. En segundo lugar, la administración de la palabra de Dios, lo que podemos llamar el mandamiento legislativo. El hombre debe instaurar y mantener la autoridad de Dios en la creación por medio de enseñar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el hombre debe liderar el cumplimiento de la gran comisión, o lo que podemos llamar el mandamiento redentor, la evangelización del mundo y la enseñanza de las Escrituras a los conversos. Ahora bien, si esto es la masculinidad, ¿en qué consiste entonces la feminidad? ¿En qué consiste el llamado de la mujer? Podemos definir que la función principal de la mujer conforme a su diseño divino es el servicio suplementario e idóneo que ella debe ofrecer al varón en el contexto de su liderazgo, el del varón, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una vez más, podemos definir que la función principal de la mujer conforme a su diseño divino es el servicio suplementario e idóneo que ella debe ofrecer al varón en el contexto de su liderazgo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si esta es la función o rol principal que la mujer debe jugar en la creación, entonces podemos decir que la virtud fundamental que habilita a la mujer a ser realmente femenina es la humildad. Ante todo, la humildad. Porque será humildad lo que la mujer necesitará para afirmar, recibir y fomentar la autoridad del liderazgo masculino, y será humildad lo que ella principalmente necesitará para hacer del propósito de su vida, servir y suplementar al varón mientras éste lidera el cumplimiento del mandato cultural, el mandato legislativo y el mandamiento redentor. Humildad, hermanas, ante todo, es lo que ustedes necesitarán. Así como valentía, ante todo, es lo que nosotros varones necesitamos. En una sola frase, hermanos y hermanas, el llamado de la mujer es hacer posible el llamado del hombre. El llamado de la mujer es hacer posible el llamado del hombre, como su ayuda idónea. Esto es lo que claramente nos dicen las Escrituras. Hermanas, ustedes fueron hechas, porque Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y así su Creador las hizo del hombre, diferente al hombre y para el hombre. Como Pablo nos lo explicaría más adelante en 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, el hombre no procede de la mujer, dice el apóstol, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Varones, nosotros somos los líderes y señores de la creación, y hermanas, ustedes deben de ser nuestras reinas. Ustedes deben ayudarnos, ustedes deben hacer todo lo que deben hacer, todo lo que Dios les manda hacer para que nosotros podamos encargarnos de cumplir el mandamiento cultural, el mandamiento legislativo y el mandamiento redentor. Ahora, por supuesto, a modo de aclaración, y dije esto en mi exposición pasada, por supuesto que el hecho de que la mujer fue hecha para el hombre como líder, no significa que el hombre sea intrínsecamente superior a la mujer. No, mis hermanos, en absoluto. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde no hay una sola nación que no sea machista. Eso es la verdad.
Y lamentablemente ahora las naciones están cambiando del machismo al feminismo, por lo menos en Occidente. Y esto ciertamente es así. Las cosas se han dado vuelta históricamente. Las Escrituras nos enseñan que el varón y la mujer son iguales en tres cosas. Dignidad, Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, acá el término hombre se usa de manera genérica, creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, hombre y mujer, tienen el 100% de la imagen de Dios, ninguno tiene más porcentaje de la imagen de Dios que el otro. En segundo lugar, el hombre y la mujer son iguales en pecaminosidad, ninguno es más caído o corrupto que el otro. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, en Adán todos mueren. Hombres y mujeres en Adán, es decir, a causa del pecado de Adán, hombres y mujeres hemos nacido muertos espiritualmente. Y en tercer lugar, hombres y mujeres somos iguales respecto a los beneficios salvíficos de la obra de Cristo. Ninguno recibe más que el otro. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos sois uno en Cristo Jesús. Así que, aunque somos diferentes en roles, hombres y mujeres, somos iguales en todo lo demás ante Dios. En todo lo demás. Hermanas, casadas y solteras, si Adán, deben entender esto, si Adán necesitó una ayuda idónea cuando él era perfecto en el paraíso, fue Dios el que lo dijo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita un acompañante. Dios lo dijo, no Adán. Si no fue bueno que Adán estuviera solo en su estado de perfección y en el paraíso, cuánto menos es bueno que el hombre esté solo después de la caída. Cuánto menos nosotros, hombres caídos, podemos arreglárnoslas solos para cumplir con la voluntad de Dios. Hermanas casadas y solteras, nosotros, sus hermanos varones, realmente las necesitamos. Realmente las necesitamos y esa es la palabra adecuada. Las necesitamos. No podemos sin ustedes cumplir con la plena voluntad de Dios para con nosotros. Ahora bien, para poner todo esto más práctico, vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Pienso que en Tito capítulo 2, versículos 4 al 5, encontramos el resumen bíblico más conciso acerca de lo que significa para una mujer ser realmente femenina. Y no es difícil sacar esta conclusión de esta porción bíblica, siendo que fue escrita con el propósito de enfatizar los asuntos más importantes que las mujeres deben aprender acerca de lo que ellas deben ser y hacer como mujeres. Esta porción fue escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una vez más, para enfatizar los asuntos más importantes que las mujeres casadas especialmente deben aprender sobre lo que ellas deben ser y hacer como mujeres. Así que Pablo dice a Timoteo que ordene a las ancianas de la iglesia, a las mujeres maduras, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el resumen que Pablo hace, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que las mujeres maduras en la iglesia, las mujeres que entienden y saben y han vivido realmente como mujeres, esto es lo que deben enseñar a las más jóvenes. Así que acá en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, tenemos el cuadro de una mujer realmente aprobada por Dios. El cuadro de una mujer realmente aprobada por Dios. Así que pongamos tercera y consideremos una por una las 7 características enfatizadas por el Espíritu Santo en esta porción de las Escrituras para las mujeres. En primer lugar,
que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. En primer lugar, mis hermanas, ustedes son llamadas a amar a sus maridos. Ahora bien, cuando se enseña acerca del matrimonio, lamentablemente en el día de hoy, mayormente se enfatiza que el hombre debe amar a la mujer. Y por supuesto que el hombre debe amar a la mujer. De hecho, Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, que los hombres debemos amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y en segundo lugar, lo que mayormente se hace es, después de decir que los hombres deben amar a sus esposas, es decir que las mujeres deben sujetarse a los hombres. Y sin embargo, las Escrituras dicen que también las mujeres deben amar a los hombres. Casi nunca se enseña en el día de hoy que las mujeres son llamadas a amar a sus maridos. Incluso algunas veces, trágicamente, escuché a algunos maestros decir que las mujeres no tienen que amar a sus maridos, simplemente tienen que sujetarse a ellos. ¿Lo escucharon alguna vez? A los hombres se les dice que amen a sus mujeres, no a las mujeres se suele decir. Pero en este texto se nos dice todo lo contrario. Que amen a sus maridos, que amen a sus maridos. Hermanas, ustedes deben reflexionar profundamente sobre esto. Profundamente sobre esto. Ustedes son llamadas, en primer lugar, ante todas las cosas, a amar, no a sus hijos, no a su familia, no sus trabajos, no su casa, no la iglesia, no a ustedes mismas. Ustedes son llamadas a amar, en primer lugar, a sus maridos, a ese hombre, mujer, que Dios te dio como cabeza. En primer lugar y sobre todas las cosas. Ustedes fueron hechas, mis hermanas, no principalmente para la procreación y la crianza de niños, no para hacer cualquier tipo de trabajo en la creación. Ustedes fueron hechas, mis hermanas, para sus Adanes. Eva fue hecha para Adán, la mujer fue hecha para el hombre, y eso significa, en primer lugar, mi hermana mujer, que debes amar a tu marido. Amar a tu marido. Y mi hermana soltera, para vos esto significa que, por supuesto, de una manera diferente, de una manera no marital, debes amar, servir y apoyar el liderazgo de los hombres fieles y dignos que Dios ha puesto para gobernar la iglesia y avanzar el reino de Dios. Eso es tu llamado. No sos llamada meramente a servir a tu marido, sino a amarlo en primer lugar y en consecuencia a servirlo. Ese es tu llamamiento y debes reflexionar sobre eso. Esto hace a tu identidad. ¿Quién sos, mi hermana? Una esposa. En primer lugar, sos una esposa que debe amar con todo su corazón hasta las últimas consecuencias a su marido. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, Pablo dice, la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, hermanas, esto no significa, Pablo no está diciendo algo más o menos así. Las mujeres casadas, gracias a Dios, están libres de sus maridos y se dedican a cosas espirituales, pero las casadas lamentablemente tienen que preocuparse por cosas de inferior categoría, las cosas de este mundo, y tienen que ocuparse lamentablemente de cómo agradar a su marido. No es lo que está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que mientras seas soltera, mujer, debes dedicarte a servir al Señor con todas tus fuerzas, mientras, si este es tu llamamiento, te preparas para ser una buena esposa. Pero si estás casada, mi hermana, lo que este texto significa es que ahora hay mandamientos que tenés que antes estaban muertos para vos. Antes no tenías cabeza, antes apoyabas el liderazgo de los hombres de la iglesia y servías a tu familia. Ahora tenés una cabeza. Ahora Dios puso un hombre en tu vida para que principalmente hagas de tu misión servirlo a Él, mientras Él con dignidad se preocupa por cumplir con la plena voluntad de Dios para Él. Eso es lo que debes hacer. Y vean las palabras que Pablo usa.
La casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Se preocupa. Hermanas, yo no elegí esta palabra. Peléense con sus Biblias. Ustedes deben preocuparse por hacerse cargo de las cosas de este mundo. Las cosas que tienen que ver con la vida terrenal, las cosas que tienen que ver con el hogar. Tienen que hacer eso para hacer posible que sus maridos, libres de preocupaciones domésticas, puedan dedicarse a trabajar, a estudiar las Escrituras y a participar del cumplimiento de la gran comisión en el contexto de la iglesia. Y además se les ordena agradar a sus maridos. Agradar a sus maridos. Es decir, mis hermanas, ustedes deben preocuparse por traer deleite a sus maridos. Por traer deleite tanto en un sentido espiritual como en un sentido físico, mis hermanas. Ustedes deben ser idealmente el deleite de los ojos y del corazón de su marido. Deben buscar agradarlo. Deben buscar satisfacerlo. Deben buscar hacer las cosas que a ellos les gustan. Deben buscar edificarlos en el Señor y darles pleno placer físico. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de amor que se exige de ustedes? Por supuesto que nada de esto significa que ustedes, mis hermanas, deben regocijarse en los pecados, en la inmadurez o en lo que sea de sus maridos. Para nada. Tampoco esto significa que ustedes deben obedecer a sus maridos en sus caprichos y demandas egoístas, siempre y cuando éstas vayan en contra de la voluntad de Dios. No deben someterse a un liderazgo abusivo y tampoco se espera de ustedes que tengan por sus maridos un amor romántico en primer lugar. El tipo de amor que este texto les demanda, que amen a sus maridos, el tipo de amor que este texto les ordena tener, es ese tipo de amor incondicional que hace de su misma vida el beneficio del otro. Ese tipo de amor incondicional que hace de su misma vida el beneficio del otro. En otras palabras, mis hermanas, lo que este texto les ordena en Tito capítulo 2 es que ustedes vivan para sus maridos. Tanto como ellos deben amarlas a ustedes y dar su vida por ustedes. Esta es la clase de amor que Pablo tiene en mente cuando enseña en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanas, el tipo de amor que las Escrituras exige de ustedes es el mismo amor que Dios nos manifiesta a nosotros en Cristo Jesús en el Evangelio. Ese mismo amor que llevó a nuestro Señor Jesús a descender de los cielos y convertirse en nuestro siervo. Ese amor que lo llevó a decir en Mateo capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese tipo de amor. Amor que nos convierte en siervos. Hermanas, ustedes deben imitar a Dios en su amor servicial para con sus maridos. En segundo lugar, que enseñen, nos dice Pablo, que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Mis hermanas amadas, este es su segundo mandamiento. Son llamadas a dedicarse a amar y a buscar el bien tanto de sus esposos como de sus hijos. ¿Qué implicación fundamental tiene este segundo mandamiento para tu vida? Implica que te preocupes por el desarrollo integral de tus hijos. Que los ames al punto que te preocupes por el desarrollo integral de ellos. Esa es la implicación fundamental de este mandamiento. Debes preocuparte, pensar, trabajar y velar para lograr que ellos crezcan al igual que nuestro
Señor Jesús, cuando era niño, según Lucas 2:52, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanas, estas deben ser por lo menos las 3 principales preocupaciones integrales que debes de tener por tus hijos. Que ellos crezcan en estatura, es decir, que sean físicamente sanos y fuertes, pero que también crezcan en sabiduría, es decir, que ellos aprendan todo el consejo de Dios, que comprendan la doctrina y la ley del Señor y que entiendan cómo vivir de acuerdo a la verdad de las Escrituras. Debes preocuparte porque ellos sean sabios. Debes preocuparte porque ellos obtengan todo el contenido bíblico más fundamental. Debes preocuparte porque ellos conozcan todo el consejo de Dios y porque vivan de acuerdo a Él. Y lo tercero es que ellos crezcan en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, que ellos crezcan en su habilidad de relacionarse y agradar a Dios y en su habilidad de relacionarse y agradar a los demás hombres. Crecimiento físico, crecimiento en sabiduría y crecimiento en su relación con Dios y con los demás hombres. Esas deben ser las áreas de tu principal preocupación y trabajo, mujer. Ustedes son llamadas, mis hermanas, a preocuparse por llevar a sus hijos a la mejor versión de ellos mismos, que hasta donde dependa de ustedes ellos puedan alcanzar. Ustedes son llamadas a llevar a sus hijos a la mejor versión de ellos mismos que hasta donde dependa de ustedes ellos puedan alcanzar. Deben velar porque no les falte ningún conocimiento, ninguna instrucción, ningún estímulo, ningún entrenamiento, ninguna reunión, ninguna relación, ninguna tarea, ninguna actividad, ningún ejercicio, ni ninguna vara correctiva. De otra manera, no vas a lograr sacar de ellos su mejor versión. No lo vas a lograr. Hermanas, la maternidad, quiero que entiendan muy bien esto, la maternidad es su forma principal. Si estás casada, mujer, es tu forma principal de hacer restitución por el pecado que cometiste en Eva. Y voy a explicar qué estoy diciendo. La maternidad es tu forma principal de hacer restitución por el pecado que cometiste en Eva. Así como en el caso de los hombres, el liderazgo es nuestra manera de hacer restitución por la falla del liderazgo de Adán. En 1 Timoteo capítulo 2, Pablo, después de decir que la mujer no tiene autoridad para enseñar al hombre, versículos 11 al 13, y que ella fue la primera en caer, versículo 14, Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, dice Pablo. Entonces declara que la mujer, versículo 15, se salvará engendrando hijos. Si permanece en fe, amor y santidad con modestia, se salvará engendrando hijos. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? No creo que Pablo esté hablando en esta ocasión de salvación de la condenación. No creo que Pablo esté diciendo que tener hijos es el medio por el cual las mujeres obtienen el perdón de sus pecados. La palabra griega que la Biblia de las Américas traduce como salvará es el verbo sozo, y no siempre esta palabra hace referencia a la salvación del pecado. La palabra se puede traducir como liberar, sanar, preservar o rescatar tanto de la condenación eterna como de algún peligro espiritual o de algún peligro físico. Por lo que pienso, mis hermanos, que según este texto en su debido contexto, lo que Pablo está queriendo decir es que la mujer se libra del estigma de la caída de Eva por medio de manifestar arrepentimiento y restitución, dando a este mundo caído hijos que sean santos. Hijos que sean santos. Mis hermanas, si nunca entendieron esto, hoy deben entenderlo bien. Hoy deben entenderlo bien. Ustedes
mis amadas hermanas, fueron las primeras en pecar. Eva fue la primera en pecar. Y Eva fue la que tentó a Adán a pecar. Por lo tanto, Eva fue la punta de la lanza que sumió a esta creación en la maldición. Hermanas, ustedes dieron el primer paso rumbo al infierno. Y son responsables por ese primer paso. Dios las hace responsables por eso. Ahora, como una manifestación de arrepentimiento y restitución, Dios les da la gracia, el honor, la posibilidad y la bendición de dar a este mundo hijos santos, de hacer algo por restaurar este mundo. Les da la posibilidad de, en alguna medida, intentar revertir los efectos del pecado de Eva. Ustedes fueron las primeras en destruir este mundo, mis hermanas. Y ahora, por medio de la maternidad, ustedes y no los hombres, es un privilegio, una posibilidad que en la gracia de Dios, Dios les da a ustedes. Ahora son las primeras en tener la oportunidad de cambiar este mundo, dando a este mundo hijos realmente santos, hijos realmente conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi hermana mujer, si fallas en este punto, si no logras criar a tus hijos conforme a la voluntad de Dios, oh, qué gran pecado es ese. Qué gran pecado es ese. Qué gran vergüenza, mi hermana, sufrirás el día que comparezcas junto con Eva ante tu Creador. Sé que estas palabras son duras, pero te lo digo porque te amo. La mujer no tiene autoridad para enseñar a los hombres en este texto, pero ella sí tiene autoridad y de hecho debe enseñar a sus hijos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Las Escrituras nos dicen que el padre es el principal responsable por la instrucción y disciplina de los hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo nos dice, vosotros padres, en griego pateres, este es un sustantivo griego masculino, pateres, padres, hombres. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No obstante, si bien el padre es el que debe velar por la ortodoxia de la instrucción de sus hijos y porque la disciplina sea correctamente administrada, serás vos, mi hermana, la que, por lo menos en los primeros años, será la encargada principal de educar a tus hijos y de disciplinarlos. Porque mientras tu marido esté fuera trabajando en el mundo, vos estarás completamente dedicada a tus hijos. Al menos así es como debería ser idealmente. Vos vas a tener la principal influencia durante los años cruciales, formativos de tus hijos. Y a esa tarea debes dedicarte con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hermana, debes gastarte criando a tus hijos para hacer de ellos los mejores cristianos que puedas hacer. Mi hermana, debes preocuparte por aprender el contenido de lo que Proverbios capítulo 1, versículo 8 llama la enseñanza de tu madre. La enseñanza de tu madre. Y debes trabajar con todas tus fuerzas para hacer posible que se formen gloriosas cadenas de descendencia física y espiritual, tal como en el caso de Timoteo, a quien Pablo dijo, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual, vean, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, 2 Timoteo 1:5. La fe sincera, hermanas, que ustedes tienen, puede y debe ser transmitida a sus hijos. Es posible, hermanas, es posible que a través de ustedes tanto bien sea hecho a este mundo. No tienen una idea de cuánto bien pueden hacer por la civilización, por el cumplimiento del mandato cultural, el mandato legislativo y el mandamiento redentor desde su casa criando a sus hijos.
Es tanto el bien que pueden hacer. Sus hijos son flechas, hermanas, que pueden llegar hasta lo último de la tierra, que pueden cambiar el curso de la historia de naciones, si ustedes los crían bien. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo Eunice transmitió a Timoteo su fe sincera desde la niñez? Dice Pablo a Timoteo: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermana, ¿tus hijos saben las escrituras? ¿Estás dedicándote principalmente en tu maternidad a enseñar las escrituras a tus hijos? ¿Lo estás haciendo? Las madres puritanas, eran otros tiempos, estos son muy miserables, enseñaban a sus hijos a través de la confesión de fe de Westminster y el catecismo de Westminster. Y sus hijos sabían de memoria esas cosas. Por supuesto, estoy generalizando, pero ellos sabían de memoria. Antes de pasar al próximo punto, antes de soltarlas, amadas mías, quiero llegar más lejos en este punto, porque temo, como lo dije alguna vez, que este sea el talón de Aquiles de nuestra iglesia, que no podamos transmitir bien a nuestros hijos todo el consejo de Dios y el perfil del hombre realmente espiritual. Déjenme desafiarlas e inspirarlas con el ejemplo de Susana Wesley, la madre de John Wesley, Juan Wesley, uno de los principales protagonistas del gran avivamiento del siglo XVIII, el más grande de todos los avivamientos y fundador de la denominación metodista. Juan Wesley fue uno de los hombres más importantes de la historia del cristianismo. Su influencia todavía permanece con él. De hecho, fueron los metodistas los más influyentes en el comienzo de la evangelización de nuestro país. Algunos historiadores consideran a esta mujer, a Susana Wesley, como la misma madre del metodismo en virtud de sus métodos aplicados para la crianza de sus hijos. El autor Isaac Taylor dice: Susana Wesley fue la madre del metodismo en el sentido moral y religioso. Su valor, su sumisión, su autoridad, la firmeza, la independencia y el control de su mente, el fervor de sus sentimientos devocionales y la dirección práctica dada a sus hijos brotaron y se repetirían muy notoriamente en el carácter y la conducta de su hijo John. Ahora, ¿en qué contexto esta mujer logró esto? Juan Wesley, una vez empezado el avivamiento y siendo ya un hombre sumamente famoso, poderoso y ocupado, solía visitar a Susana para pedirle consejo respecto a cómo dirigir el avivamiento. Ella siguió enseñándole, incluso después de que él se convirtió en un gran hombre de Dios. ¿En qué contexto lo hizo? Bueno, esta mujer se casó cuando tenía 19 años con Samuel Wesley y tuvieron juntos 19 hijos, de los cuales solo 10 vivieron más allá de los 2 años. Los demás, algunos de ellos murieron de maneras trágicas. Los Wesley fueron mayormente pobres. De hecho, Samuel Wesley pasó tiempo en prisión debido a sus deudas. Así que Susana crió a sus hijos en gran necesidad, sin mucha ayuda doméstica, sin la ayuda de su esposo, que cuando no estaba trabajando en el campo estaba predicando el evangelio como evangelista. Y Susana además tenía parte en los trabajos campesinos de Samuel, y además por la noche ellos abrían su casa e invitaban a sus vecinos a estudiar las Escrituras. Cerca de 200 personas podían visitar por las noches la casa de los Wesley. Hermanas, ¿cómo ella crió a sus hijos? ¿Cómo crió a sus hijos? Esta pobre, débil, atareada mujer se las arregló para criar hijos del avivamiento. Hijos capaces de traer avivamiento a naciones enteras, mis hermanas. Porque la fuerza espiritual del amor de Susana Wesley por Dios era lo más grande que se tenía para ofrecerles. En cierta oportunidad, Juan fue a pedirle consejo a su madre respecto a
cómo él podía enseñar a los metodistas a criar a sus hijos, le preguntó sobre sus métodos y ella le respondió: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. Ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. ¿Cuáles fueron sus métodos? ¿Cuáles fueron sus métodos? Antes que nada, mis hermanas, ella se dedicaba a buscar al Señor. Antes que nada, ella fue una mujer de oración. Ese fue su método principal. La intercesión. Ella aconsejó en una ocasión a una mujer con las siguientes palabras: comience y termine el día con el que es el alfa y la omega, el Señor. Y si usted realmente experimenta lo que es amar a Dios, usted redimirá todo el tiempo que pudiere para su servicio más inmediato. Empiece a actuar sobre este principio y no viva como el resto de los hombres que pasan por el mundo como pajas sobre un río, que son llevados por la corriente o dirigidos por el viento. Reciba una impresión en su mente tan profunda como sea posible de la constante presencia del Dios grande y santo. Él está alrededor de nuestros lechos y de nuestras trayectorias y observa todos nuestros asuntos. Siempre que usted fuere tentada a cometer algún pecado o omitir algún deber, pare y dígase a sí misma: ¿qué estoy por hacer? Dios me ve. Hermanas, ¿cómo Susana pudo criar a los Wesley? Porque ella vivía corandeo. Ella vivía en la presencia de Dios, realmente lo hacía. Y ella no solamente aconsejaba esto a otras mujeres, ella realmente se disciplinaba para buscar al Señor. Ella oraba teniendo muy reglados sus momentos en el día para buscar al Señor. 2 veces al día, cuando el reloj daba la hora, sin importar qué está pasando, ella se encerraba con el Señor. A veces lo hacía simplemente poniéndose una sábana en medio del comedor mientras sus hijos hacían otras actividades, y oraba al Señor debajo de la sábana. ¿Y ustedes se quejan de que no tienen tiempo o espacios para orar en su casa? Una comentarista dice respecto a Susana: cuando nos preguntamos cómo 24 horas podían contener todas las actividades normales que ella, una frágil mujer de 30 años, era capaz de realizar, la respuesta puede ser hallada en esas, escuchen bien, esas 2 horas de retiro. 2 horas de retiro diario, cuando ella obtenía de Dios, en la quietud de su cuarto, paz, paciencia y un valor incansable. Hermanas, ¿escucharon cuánto oraba normalmente Susana Wesley? Criando 10 hijos en pobreza, casi sin ayuda doméstica, haciendo todas las cosas que ella hacía, 2 horas por día. Si ella pudo, hermanas, ustedes tienen que poder. No les pido que sean Susana Wesley, yo no soy John Wesley, pero si ellos pueden, nosotros podemos. Y deberíamos intentarlo. Acá van rápidamente las reglas más básicas que Susana usó para criar a sus hijos. 1. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Quien concede berrinches, dice Susana, hace la obra del diablo. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. 2. Enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. 3. Solicita que todos estén en quietud durante el tiempo de devoción familiar. 4. No les des nada que pidan con lloro, sino lo que pidan con educación. 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. 6. Enséñales a temer la vara. 7. Alienta y premia la buena conducta. 8. No castigues las faltas que confiesan con prontitud y en las que ves que se arrepienten. 9. Reconoce todo esfuerzo por complacer, aun cuando no se realice cabalmente. 10. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. 11. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y 12. No los obligues a trabajar antes de que aprendan a leer bien. Y esto no es para sus días, mis hermanas, que aprendan a leer bien. Que aprendan a leer bien. Juan Wesley aconsejaba, inspirado
por la instrucción de su madre, a sus propios discípulos a leer 3 horas por día y con gran diversidad. Hermana, vos sos una mujer que fue llamada a ser principalmente el suplemento idóneo del varón, estés casada o seas soltera. Como sea, ese es tu llamado. Si estás casada, es lo que sos, una esposa, y si tenés hijos, sos una madre. Si fallás en estas cosas, estás fallando en todo. Si fallás en estas cosas, estás incumpliendo el propósito por el que Dios te creó. Si fallás en estas cosas por rebeldía, estás rebelándote contra tu diseño divino, mi hermana. Y eso es algo muy, muy grave. Lo primero que el Señor va a pedirte, lo primero en lo que el Señor va a pedirte cuentas cuando te presentes ante Él es tu esposo. ¿Qué tan idónea fuiste y esforzada fuiste para ayudarlo? Y en segundo lugar, tus hijos. En tercer lugar, tercera característica, y simplemente vamos a ir mucho más rápido ahora. Vamos a volar como un pájaro sobre las demás características. En tercer lugar, que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes. Esta es la tercera característica, la prudencia o el dominio propio. La palabra griega que la Biblia de las Américas traduce como prudentes es sófronas en griego y significa tener sano juicio. Eso es lo que la palabra etimológicamente hablando normalmente significa, tener sano juicio. Este es un llamado al dominio propio, mi hermana. Ser prudente en este sentido significa que como mujer no debes dejarte dominar ni por los impulsos del momento, ni por las expectativas de los demás, sino por la voluntad de Dios y nada más. Antes de actuar o de responder a una determinada situación, si querés ser una mujer conforme a la voluntad de Dios, una mujer prudente, debes razonar acerca de los riesgos posibles y de las cosas que podrías perder o ganar dependiendo de tu actuación. Eso es ser prudente. Eso es lo que significa estar en un sano juicio. En otras palabras, si querés ser una mujer prudente, debes estar en completo dominio de vos misma, y estar en dominio de vos misma es estar en dominio de Dios. Esta es la cualidad que hace posible el espíritu sumiso que Dios demanda de ustedes como esposas y como mujeres en la iglesia y en la sociedad. Necesitarán dominio propio para ayudar a sus esposos y a sus líderes y para corregirlos cuando sea necesario sin salirse de su lugar. Esta es la cualidad que trae esperanza a las mujeres que están casadas con esposos inconversos. Esta es la cualidad que Dios suele usar en la mujer para cambiar la visión y la conducta de los hombres. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 en adelante, Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Está hablando de matrimonios mixtos, mujeres cristianas casadas con hombres inconversos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pero entiendan que eso también puede aplicarse a matrimonios no mixtos entre cristianos, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestra conducta casta y respetuosa, en otras palabras, la conducta apropiada de una mujer ante su cabeza, ante su autoridad legítima. Más adelante Pedro dirá que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Sos tierna y serena, mi hermana? Lo cual, escuchen bien, es precioso delante de Dios. Es precioso delante de Dios. Cualquier hombre espiritual va a valorar una actitud
sumisa, dulce y serena en su mujer. Y créanme, eso es efectivo. Lo digo por experiencia, mis hermanas. Cuando mi esposa sale con el látigo a querer corregirme, yo agarro mi espada. Pero si ella se acerca a mí con palabras humildes, con palabras amorosas, oh, qué filosa puede ser su lengua. Cuánto daño puede hacerme en el buen sentido de la palabra. Cuánto ella puede convencerme de pecado. Cómo puede hacer que yo cambie mi parecer. Y sepan, hermanas, que aun si sus esposos no valoran su conducta sumisa, suave, serena y tierna, eso es de gran estima, eso es precioso, nos dice Pedro, delante de Dios. Mi hermana, si sos una mujer, no como las feministas dicen, las feministas odian a las mujeres y quieren ser peores que los hombres machistas. Si sos una mujer bíblica, sos preciosa para Dios. Sos preciosa para Dios. Sos hermosa para Él, ¿entendés? Eso es maravilloso. Y mientras más dulce, mientras más serena, mientras más dócil seas como mujer, más hermosa serás para Él. Y en esto tenés un modelo, el Señor Jesucristo. El más manso de la tierra, el más dócil, completamente sumiso a la autoridad de su Padre Celestial. En cuarto lugar, sean puras. Que las ancianas enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras. Puras. El adjetivo griego que la Biblia de las Américas traduce como puras es agnas. A veces se traduce como consagración o inocencia. En 1 Timoteo capítulo 5, 22 se traduce como guárdate libre del pecado o sin contaminación del pecado. Se usa en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 para describir la virginidad espiritual que la iglesia debe tener respecto a su Señor. Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, dice Pablo a la iglesia en Corinto, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Algo puro, hermanas, es algo que no está mezclado con elementos contaminantes. Y pienso que en este contexto muy probablemente la palabra agnas significa pureza sexual. Pienso que Pablo está llamando a las mujeres a tener pureza sexual. Hermanas, brevemente, simplemente les diré algunas cosas en este punto. Simplemente diré dos cosas. Lo primero es que ustedes deben pensar en la santificación siempre en términos de positivo y negativo. Es decir, positivo. Hay ciertas cosas que si ustedes quieren crecer en su capacidad de amar a Dios y odiar el pecado, deben hacer. Hay ciertas cosas a las que deben dedicarse, pero en un sentido negativo, ustedes deben evitar ciertas cosas. Hay ciertas cosas que deben hacer y hay ciertas cosas que deben evitar. Por el lado de las cosas que deben evitar, mis hermanas, si quieren ser sexualmente puras y guardarse sin cometer ningún tipo de adulterio en su mente con respecto a sus maridos, hermanas, ¿cómo lo puedo decir? Directamente, dejen las novelas, las películas, dejen las cosas llenas de adulterio y de sensualidad porque no les hacen bien. Hermanos, es lo mismo para ustedes, es lo mismo para ambos. Pero las mujeres tienen una tentación tan grande y son tan débiles respecto a las atracciones románticas que las novelas, las películas, las historias, donde sea que lo encuentren, ofrecen para ustedes. Cuídense de esas cosas, no se expongan a nada que debilite su fidelidad a su marido. Cuídense de exponerse insanamente a historias románticas, idealistas, diseñadas para despertar en ustedes la pasión sexual indebida. No gasten su tiempo en eso. Aun si es lícito, dejen las cosas que puedan ser de tropiezo para ustedes. No entren en bosques peligrosos o quieren pecar. No crucen la calle si el semáforo está en rojo o si la luz es amarilla. No lo hagan.
eviten cualquier lugar, cualquier película, cualquier lo que sea, cualquier relación que sea de tropiezo para ustedes, que debilite su fidelidad en mente y en emociones a su marido. En mente y en emociones a su marido. Pero por otro lado hay ciertas cosas que deben hacer. Simplemente por causa del tiempo voy a mencionar una. Entiendan que ustedes son llamadas por la ley de Dios a tener relaciones sexuales placenteras con sus maridos. Entiendan eso. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, tanto al hombre como a la mujer, Pablo ordena tener relaciones sexuales. Se lo llama el deber conyugal. El deber conyugal. Y hermanas y hermanos, pero ahora me dirijo a ustedes, mujeres, es su deber cumplir con este mandamiento. Tan humilde, tan sensiblemente, tan gozosamente, tan amorosamente y tan idóneamente como ustedes puedan ser capaces de hacerlo. Ustedes deben entregar a sus maridos su corazón y su cuerpo. Fueron llamadas a eso. El libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 al 19, recomienda al hombre: regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Hermanas, si esto es lo que el libro de Proverbios recomienda a los hombres, procuren hacer posible que esto sea vivido por ellos. Procuren poner su parte para que esto suceda. Si ustedes no lo hacen, ustedes no están cumpliendo con su deber conyugal, y ser sexualmente puras significa no solamente que guarden bajo llave el poder de su sensualidad para sus maridos, sino que lo abran completamente para ellos. Bajo llave para los demás, sin contaminarse, sin permitir que nada las contamine, pero a la vez dándose por entero a sus maridos. Y lo segundo que voy a decir en este punto es que la pureza sexual es una disposición interna que debe manifestarse de manera exterior en cómo se visten. Cómo se relacionan con los demás, pero en cómo se visten, en todas las cosas. Una disposición interna que debe manifestarse de manera exterior. Voy acá a darles un consejo que escuché de nuestra hermana Charles Washer. Ella dijo a las mujeres básicamente esto: si tu ropa es el marco de tu rostro, entonces está bien. Si tu ropa es el marco de tu cuerpo, de tal manera que todos pueden conocer cómo son tus partes sexualizadas, estás pecando. Esto significa, siendo muy directo, que ustedes, hermanas, no deben usar ropa ceñida en las partes sexualizadas. Así que, por favor, aunque las mujeres allá afuera usen calzas y se vistan como prostitutas y anden con largos escotes, nada de eso debe ser para ustedes. Porque, mi hermana, aunque seas pura como la nieve, si te vestís como una mujer mundana, vas a ser de tropiezo. Vas a ser de tropiezo para los varones, te lo aseguro. Dentro y fuera de la iglesia vas a ser un tropiezo y un instrumento del diablo. Vístanse para el Señor, no para otras mujeres ni para otros hombres. Vístanse para el Señor, y en su casa vístanse para sus esposos. En quinto lugar, rápidamente, que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Esta es la quinta característica. Una mujer realmente femenina es una trabajadora de su casa. Hacendosas en el hogar. Hermanas, acá se les dice que ustedes deben trabajar, pero también se les dice cuál es la empresa en la que deben trabajar. Su hogar. Su hogar.
su casa. Sin importar, mi hermana, lo que tus dones te permitan hacer fuera de tu casa, ha de ser en tu casa donde, en primer lugar, debes hacer uso de tus talentos. Hermanas, cultiven las disciplinas necesarias que llevan a una mujer a ser una ama de casa realmente productiva. En estos días, esto es realmente algo importante. En los días en donde todo es express, esto es realmente importante. Las amas de casa ya no existen. Mis hermanas, aprendan las cosas que no saben y cultiven un gusto por la creatividad y la belleza de sus actividades domésticas. Hermanos, su trabajo es maravilloso, que nadie les lave la cabeza. Su llamado y su trabajo en su casa es algo maravilloso. Ustedes imitan a Dios con sus habilidades creativas y con su servicio, usando los elementos de su casa, en la cocina, en el comedor, en donde sea, para hacer de todas las cosas algo mejor. Resistan las tentaciones electrónicas, apártense de sus celulares y de la televisión y cumplan con esta orden del Señor. Si ustedes no entienden, hermanas, a menos que ustedes sean convencidas de que ustedes deben, de que no hay opción, de que esta es la voluntad de Dios, esto es prescriptivo para ustedes, a menos que entiendan que deben de ser unas trabajadoras y no unas ociosas en su casa, ustedes serán tentadas y su carnalidad les impedirá desarrollar las disciplinas necesarias que pueden hacer de ustedes mujeres realmente trabajadoras, realmente productivas y efectivas en el arte del ama de casa. Si quieren ser como la famosa mujer de Proverbios 31, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad, versículo 27. Sexto lugar, sean amorosas. Que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables. Esta es, una vez más, otra de las virtudes de la famosa mujer de Proverbios 31. Abre su boca, dice el versículo 26, con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. De bondad en su lengua. Sea lo que sea que bondad signifique, hermanas, podemos estar seguros de que esta virtud demanda de ustedes todo lo contrario a ser nerviosas, irritantes, secas, cortantes, malhumoradas, quejosas, etc. Cierto diccionario nos dice que una persona amable es una que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás, y esto es lo mínimo que podemos decir de esta cualidad. Hermanas, sean realmente respetuosas y amorosas en su trato. Esta virtud puede convertir su casa en un anticipo del cielo. Puede convertir su casa en un pequeño Edén o en un terrible infierno, si no la tienen. Una mujer quejosa, malhumorada, irritante, contestadora, puede hacer, hermanas, si ustedes son así, ni el perro va a querer estar con ustedes. Y conozco de casos en donde hasta el perro se aleja de la mujer. ¿En serio? Conozco casos, hermanas, esto es triste. La mujer se murió, la mujer era una mandona, una egoísta, una orgullosa, todo lo demás. Y cuando ella se murió, todos estaban felices, hasta el perro festejaba. No estoy hablando en broma. Todo se veía mejor, hasta el perro. Con razón el libro de Proverbios dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son lo mismo. Varones, ustedes despegué la semana pasada. Hermanas, lo lamento. Pero de verdad, si sos una mujer habladora, contestadora y mal educada, si tu esposo es un buen cristiano, él va a anhelar el martirio. De verdad, va a anhelar el martirio y cuánto va a arrepentirse de haberse casado con vos.
por favor, hermana, sé amable. Sé amable. Hermano, sé caballero, tus mandamientos, pero hermana, sé amable. Séptimo y último lugar. Sean toda la lista, y al final de la lista se agrega esto, sujetas a sus maridos. Mujeres sean sujetas a sus maridos. Esta porción comienza, hermanas mías, ordenándoles que amen a sus esposos y termina con sus esposos ordenándoles que sean sujetas a ellos. Así es como comienza y termina esta porción. Simplemente les diré en este punto que ustedes deben someterse a sus esposos, a la voluntad de sus esposos en todo, excepto en aquellas cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios o demandadas con un espíritu agresivo, con un espíritu carnal y autoritario. En Efesios 5:24 se dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo sus maridos en todo. ¿En todo qué significa, hermanas? En todo. Sométanse a la voluntad de sus esposos en todo, pero de manera reflexiva y voluntaria. De manera reflexiva y voluntaria. Cuando digo reflexiva, me refiero a que deben someterse a sus maridos entendiendo que ellos son la autoridad legítima que Dios puso sobre sus vidas y que no hay autoridad sino de parte de Dios y que el que se revela lo establecido por Dios, a Dios se revela. Hermanas, ¿realmente ustedes piensan de sí mismas como mujeres sujetas a autoridad? ¿Piensan de ustedes mismas como mujeres sujetas a autoridad? ¿Se conciben como mujeres que tienen una autoridad? En 1 de Pedro capítulo 3, el Espíritu Santo da a las mujeres, les da el ejemplo de sumisión de Sara, la esposa de Abraham, quien nos dice Pedro en el versículo 6, obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. Llamándole Señor. En griego es más fuerte, llamándole amo. Sara obedecía a Abraham llamándole amo. Hermanas, yo no me atrevería a predicar esto si no estuviese en la Biblia. Sinceramente. El ejemplo que Dios les da a ustedes acerca de cómo deben someterse a la voluntad de sus maridos es el de Sara, y se resalta esto, su reverencia, hermanas. Reverencia. Sara obedecía a Abraham llamándole mi Señor, mi amo. Es fuerte, ¿no? Aunque ustedes no usen el mismo lenguaje de Sara, por favor, hermanas, no usen el mismo vocabulario de Sara, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. Pero deben tener la misma reverencia de Sara en su corazón. La misma reverencia de Sara en su corazón, porque la sumisión que Dios demanda de ustedes, mujeres, es una sumisión de corazón. Es respeto hacia la autoridad antes que obediencia. La obediencia viene después. Ahora, algunas de ustedes se dirigen a sus maridos y los tratan como si esos fuesen niños. Los retan como si fuesen sus hijos. Y sí, mi hermana, soy empático con vos. Yo también a veces lo quiero matar. Sí, a veces parece un niño, sí, a veces parece que quiere una madre en vez de una esposa, pero allá él con sus pecados. Vos debés ser obediente al tu Señor y honrar a tu esposo, no porque él lo merezca, no porque él sea Abraham, no por nada de eso, sino porque él tiene autoridad delegada por Dios. Hermanas, ven a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo acá también. ¿No se sometió él al tirano Pilato? ¿No reconoció que tenía autoridad dada por parte de Dios? ¿No fue el respetuoso ante Pilato? Aunque ciertamente él era el creador de Pilatos. Pero como hombre él respetó el orden establecido por Dios bajo el cielo. Honren a sus esposos no porque sean dignos, aunque deben ser dignos, sino porque ellos han recibido autoridad de parte de Dios. Reverencia de corazón. Ahora, vamos a llevar esto más lejos. ¿Cómo sabía Pedro que
Sara llamaba a Abraham Señor. ¿Acaso hay algún libro de Génesis que se nos perdió? ¿De dónde sacó eso? ¿Hay un manual de esposas de patriarcas por ahí? ¿De dónde sacó a Pedro que Sara se dirigía así a Abraham? Hay solo un texto, un versículo en toda la Escritura en donde vemos que Sara se dirige a Abraham como su Señor y es, mis hermanas, tan aleccionador. De acá es donde Pedro saca su comentario. En Génesis capítulo 18 se nos dice que Sara, cuando escuchó que un ángel le decía a Abraham que tendrían un hijo en su ancianidad, ella reaccionó pensando lo siguiente. Sara se rió para sus adentros, nos dice el libro de Génesis. Sara se rió para sus adentros, está hablando consigo misma, diciéndose a sí misma, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Hermanas, Sara acá no está hablando, Sara acá no está rindiendo un examen bíblico, Sara acá está pensando espontáneamente. Y cuando ella piensa espontáneamente, ella piensa de Abraham como su Señor. Ella pensaba de sí misma como una mujer sujeta a autoridad. ¿Se dan cuenta, hermana? ¿Y qué tal vos? ¿Pensás como una mujer sujeta a autoridad? ¿Razonás de la misma manera? Cuando pensás en tu esposo, ¿pensás en mi Señor, mi cabeza legítima, mi autoridad? Esto, hermanas, significa que la sumisión que Dios demanda de ustedes, una vez más, es una profunda sumisión de corazón enraizada en la autoridad legítima que sus esposos tienen de parte de Dios. Antes de concluir con este mensaje, varones, sobre este punto, y miren, les voy a hablar muy directamente, de hombre a hombre, ni se les ocurra jamás en su vida intentar someter a sus mujeres, ni con sus palabras y menos con su cuerpo. Si ustedes lo hacen con su cuerpo, se van a meter en problemas. Conmigo se van a meter en problemas. ¿Me escuchan bien? Y con los demás, y con otros varones de la iglesia. Se van a meter en problemas. Jamás se les ocurra hacer algo semejante. Son peores que los peores cobardes. Si ustedes como cristianos intentan someter a sus esposas con la lengua o con la fuerza, nunca se les ordena a ustedes que sometan a sus mujeres. ¿Y saben por qué? Porque nadie puede someter a otro en contra de su voluntad. La sumisión que se ordena es de corazón. Ustedes no pueden someter el corazón de sus esposas. Es el mandamiento que les corresponde a ellas. Ustedes amen, sirvan y entréguense. ¿Ok? Amén. Hagan eso. Sus mujeres deben someterse por reverencia a Dios y por respeto a ustedes de corazón. Y si no lo hacen, allá ellas. Pero en ninguna parte se les da permiso para jugar al papel de Dios y tratar de someter a sus mujeres a su voluntad. Ni Dios, hermanos, lo hace. Ni Dios las obliga a someterse a ellos. Si ustedes alguna vez forzaron a sus esposas o las manipularon para someterse a ustedes, qué indignos son, qué pecadores, qué flojos. No hay nada menos masculino que ustedes pudieran hacer. Eso es lo que le corresponde a sus mujeres. Jamás se atrevan a hacerlo. Bien, mis hermanas, preguntas finales de autoexamen. ¿Cómo se ven frente al espejo de la palabra de Dios? ¿Cómo se ven frente al espejo de la palabra de Dios? ¿Son mujeres que están dentro o que están fuera de la voluntad de Dios? Hermanas, mis hermanas, les pregunto a sus conciencias con amor, y por favor, que nada impida la respuesta sincera. ¿Son un fracaso como esposas y madres? ¿O son un éxito como esposas y madres? ¿Realmente la vida de sus esposos es mejor por causa de ustedes? ¿Ellos están cumpliendo mejor con el mandamiento cultural, el mandamiento legislativo y el mandamiento redentor a causa de ustedes? ¿O acaso serán un obstáculo? ¿Son realmente obedientes a Dios de corazón? ¿Aman su llamado o rechazan su llamado como mujeres?
¿Son excelentes en sus labores? Hermanos, ¿qué palabra puedo usar? ¿Son excelentes en sus labores o son mediocres en sus labores? ¿Se han desarrollado como mujeres en todas sus tareas? ¿Se han preocupado por entender cómo su esposo particular necesita que ustedes los suplementen? ¿Han entendido su lugar en la iglesia también? ¿Están criando a sus hijos con todo el corazón, con esperanza, con esmero, con valentía? ¿O hay mucho de lo que tienen que arrepentirse? Si son halladas en faltas, mis hermanas, si alguna de ustedes es hallada en falta, hay perdón y hay gracia. Hay perdón y hay gracia. Hay perdón para que ustedes vuelvan a comenzar. Por supuesto, el pecado tiene consecuencias. Puede que haya cosas que ya no puedan arreglar, pero tienen una nueva oportunidad si hoy se arrepienten de agradar a su Señor, de ser preciosas delante de Él y no dignas de su reprensión. Y hay gracia también para hacer que ustedes puedan vivir más allá de sus fuerzas, para que puedan ser más que vencedoras en todo sin quedarse cortas en nada. Hay gracia para habilitarlas, tan solo si quieren el perdón de Dios y la gracia para ser mujeres, realmente mujeres. Tan solo deben pedir estas cosas con arrepentimiento, la firme resolución de hacer restitución y confianza en el amor y la fidelidad de su Padre Celestial para con ustedes. Tan solo deben pedir estas cosas. Y hermanas, los que lo están haciendo dentro de todo bien, nunca se van a graduar de esto. No se detengan. Sigan mejorando, sigan avanzando, sigan adelante. Sigan imitando a su Señor Jesús en todas las áreas de su servicio. Oremos. Y hermanas, antes de orar, reconozcan que el estado de su relación con su esposo, la calidad, la sanidad de su relación, sus relaciones horizontales con su esposo y con sus hijos, la manera, la diligencia, la devoción, el corazón, el esmero con el que ustedes cumplen con sus mandamientos como mujeres y madres, revela la calidad y el estado de su relación vertical con Dios. Lo que ustedes son respecto a sus esposos, lo que son como esposas y madres, en un sentido eso es lo que son para Dios. Porque eso es lo que Dios demanda de ustedes por sobre todas las demás cosas que Él demanda de ustedes. Así que como está hoy tu relación con tu esposo y con tus hijos, así está tu relación con Dios. Por lo tanto, las relaciones horizontales se resuelven verticalmente. Lo que te falta si no sos una buena esposa y madre es amor a Dios. Antes que amor a tu esposo y amor a tus hijos, amor a Dios. Amor a Dios. Te quedas corta en tu amor por Dios. Por lo tanto, tenés que arrepentirte ante Él antes que arrepentirte ante tu familia, ante tu iglesia, ante lo que sea. Ahora sí, oremos. Oh Señor nuestro, haz de nosotros una iglesia formada por hombres y mujeres que son realmente hombres y mujeres. Oh Dios mío, oro por nuestras mujeres, nuestras amadas hermanas. Señor, tu palabra hoy seguramente fue para muchas luz en las tinieblas, para otras, Señor, y recién han despertado tu voluntad en muchas cosas. Recién han entendido de manera práctica cuál es el propósito de su vida. Para otras, Señor, esto fue confirmación y gozo, porque salen aprobadas del examen. Y para otras, Señor,
esto puede haber revelado que su corazón está lejos de vos y que deben arrepentirse profunda e inmediatamente de sus pecados. Ah, Señor, yo te suplico por todas ellas, que todas abracen hoy, sea por primera vez, por confirmación o con arrepentimiento por haberlo rechazado antes, que abracen su llamado como mujeres, que entiendan, Señor, y que vean qué precioso es tu diseño para ellas, cuán importantes son, cuán valiosas son, Señor. Oh amado nuestro, y da a nosotros los varones toda humildad, sabiendo que nosotros también tenemos mucho en lo que crecer y muchas cosas que cambiar. Ah, Señor, seas exaltado, tu nombre sea santificado entre nosotros. Amén.